noches, hermanos, Dios los bendiga. Todos sean bienvenidos a este momento de lectura y estudio bíblico. Y vamos a orar. En esta ocasión queremos ver la posibilidad de terminar 2 capítulos. Y es que el capítulo 17 solo tiene 13 versículos. Entonces quisiéramos ver el 17 y el 18. Vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, muchas gracias porque tú estás con nosotros, muchas gracias porque nos bendices y muchas gracias porque siempre nos hablas, siempre recibimos tu mensaje, tu palabra y te glorificamos por eso. En esta ocasión queremos volver a leer la Biblia y queremos ser edificados. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos guíe, nos ilumine y podamos vivir tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hace 8 días estuvimos viendo acerca de la rebelión de Coré y cómo terminó esa rebelión. El asunto es, para ubicarnos en el contexto, que el pueblo de Israel no reconocía ya a Moisés ni tampoco a Aarón como los siervos de Dios. Ese era el asunto y por eso los últimos capítulos que hemos estado leyendo en el libro de Números, hemos visto o nos han contado estos capítulos acerca de rebeliones, desde el momento en que llegaron cerca de la tierra prometida con aquellos 12 espías, 10 de los cuales regresando, pues dijeron que era un territorio inconquistable, lleno de gigantes. Más adelante, al ser pues castigados por Dios y decirles, bueno, pues si dices que es difícil de conquistar esta tierra que yo te voy a entregar, pues quédate 40 años en el desierto. Y se rebelan contra Dios, pretenden ocupar el puesto de Moisés y el puesto de Aarón. En 2 ocasiones casi los apedrean. Y en el capítulo anterior, Coré precisamente se rebeló contra Moisés, se rebeló contra Aarón y quería ocupar también el sacerdocio arónico de Aarón. De tal manera que, ¿cuál es el común denominador? Un pueblo rebelde, sí, y también un pueblo que no está convencido de que Moisés y Aarón sean los siervos de Dios. Y en este capítulo 17, Dios va a hacer algo para convencer de una vez por todas a el pueblo de Israel de que Moisés y Aarón han sido, son y continuarán siendo los llamados de Dios para ministrar. Y así es como estamos en el capítulo 17 del libro de Números. Y les invito a que comencemos a ver nuestra primera imagen. Tenemos un número 17 porque pues ese es el capítulo en el que nos encontramos. Dice así: luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Vamos a ver la siguiente imagen y tenemos una vara. Vara, también callado. Este utensilio, esta herramienta, era
muy importante para la labor ganadera, para los pastores. Podemos ver esta otra imagen a continuación. Y ahí tenemos a un pastor con ovejas y lleva su cayado, como ustedes pueden apreciar. Hay un estudio, hay toda una teología, la teología del cayado, que tiene que ver con teología pastoral. Y esta teología pues habla acerca de lo que es ser pastor, de cómo el pastor se debe conducir, pero sobre todo cómo debe apacentar las ovejas de su Dios. Y en aquella época los pastores tenían su vara o su cayado. Dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado, ¿sí?, infunden aliento. El cayado, la vara, ¿sí?, tenía dos extremos, uno curvo, como lo pueden ustedes ver en esta imagen, y el otro pues terminaba la vara. Cuando una ovejita pues era media terca, con ternura, el pastor enlazaba a la ovejita por el cuello con la parte curva y la traía al redil. Si la ovejita era demasiado terca, demasiado rebelde, bueno, pues entonces le daba sus varazos, a veces con menor o mayor intensidad, a esa ovejita. Y había ovejitas a las que pues les gustaba mucho el apapacho del cayado redondo, pero también había ovejitas que no gustaban de la disciplina, no gustaban de la exhortación. Por eso hablar del cayado es bien interesante. Fíjense que en este pasaje Dios le está diciendo a Moisés que cada una de las 12 tribus, cada una traiga una vara, un cayado. Y tú vas a escribir, Moisés, vas a escribir con una navaja, porque son de madera, los cayados, las varas, vas a escribir el nombre de cada tribu. Son 12 tribus, cada vara con el nombre de Rubén, de Judá, de Neftalí, de la tribu. Solamente el nombre de la tribu a la que pertenece esa vara. Pero vas a hacer una excepción. Versículo número 3. Porque de la tribu de Leví, no vas a escribir Leví. Es la única excepción. En la tribu de Leví solamente escribirás el nombre de Aarón. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir varias cosas. Quiere decir que Aarón ya había sido llamado de entre la tribu de Leví. Si Dios hubiera ordenado escribir el nombre de Leví en la vara, de alguna manera, en automático, estaría rechazando ya el sacerdocio de Aarón. Aarón era levita, pero de entre los levitas, Aarón había sido llamado para ser el sumo sacerdote. Nada se le escapa a Dios. Así que no pone Leví. Acuérdense que Coré, en el capítulo anterior que se lo tragó la tierra, era también de la tribu de Leví. Pero él no había sido llamado para ser sumo sacerdote y él quería ese sacerdocio, anhelaba ese sacerdocio. Así que Dios dice, excepción, la vara de la tribu de Leví va a decir Aarón.
Y en el versículo 4 leemos y las vas a poner. Vean la siguiente imagen. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Versículo número 3, escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Una vez que tengas las 12 varas, vamos a la siguiente imagen, y tenemos el tabernáculo. Una vez que tengas las 12 varas, las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué quiere Dios 12 varas? Bueno, ya dije el contexto. El contexto es que no querían a ese pastor, no querían a ese Moisés, no querían a ese sacerdote, y que había habido varias revueltas, varias rebeliones terribles que habían causado decenas, centenas de muertos entre el pueblo de Israel, y aún así el pueblo de Israel creía que Moisés y Aarón no habían sido llamados, y hasta creían que a Moisés y Aarón se les había subido y habían dejado el suelo, y de esta manera querían sustituirlos. Ese era el problema, y este problema iba a ser solucionado con estas 12 varas. ¿Y cómo? Porque una vara de las 12 iba a florecer. Esto ya en sí es un milagro, porque pues una vara tiene a lo mejor añales que dejó de ser una cosa viva, una planta viva. Todavía una vara cortada hace unas horas o el día de ayer, a lo mejor, y eso no todas, a lo mejor pudiera pegar, pero para eso tendría que volverse a sembrar. Bueno, pues dice el versículo 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Esta va a ser la prueba de a quienes yo llamé para que me sirvan. Aquella tribu a la que le florezca la vara, el cayado, sí, les hagan florecitas, a esa tribu, esa es la señal de que a esa yo la escogí. Para que no digan que Moisés anda contando que Dios lo llamó, pero quién sabe si Dios lo llamó de verdad. Pues para que ya de una vez terminemos con estas rebeliones y con este asunto, vamos a hacer esto. Versículo 5. Florecerá la vara del varón que yo escoja. Y eso también es importante. Yo escoja. Dios escoge. No es lo que usted quiera hacer. No es lo que yo quiera ser. Yo no quería ser pastor. No quería. Y yo decía dos cosas. Yo no quiero ser ni maestro, ni pastor. Y nunca digas de esta agua no has de beber, porque ahora soy maestro y soy pastor. No depende de si quieres o no quieres. Puede haber gente que quiere y Dios quiere, ok. Puede haber gente que quiere pero Dios no quiere, ni modo. Puede haber gente que no quiere pero Dios sí quiere, también ni modo. Porque tiene que someterse, sujetarse a la voluntad de Dios. Pero es Dios el que llama, Dios es el que escoge. Así que todas esas personas que pueden estar murmurando, criticando, señalando, pueden estar cometiendo un gravísimo error. Y más si lo que desean es poder. Y más
si lo que desean es estar en la jugada. Por eso, 5, florecerá la vara del varón que yo escoja. Y con esto haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros, Moisés y Aarón. Con esto ya van a quedar completamente convencidos. Y es que Dios, y esto lo creo, bendice a los que Él llama. Y Dios bendice ministerios. Y Dios juzga y Dios ve. A veces los seres humanos podemos confundirnos y podemos olvidarnos de estos principios básicos. Versículo 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos, y les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara. En total, 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y además, al llevar la vara el nombre de Aarón, pues imagínense, si la vara de Neftalí florecía, quiere decir que Dios quería que ellos fueran sus sacerdotes. Y entonces automáticamente, no nada más los levitas, específicamente Aarón, se negaría que él ha sido o que había sido llamado por Dios. Versículo 7, Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Ahí las metió en el tabernáculo. Y se fue Moisés. Pasó toda la noche. Y aconteció, versículo 8, que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y, oh sorpresa, no para Moisés, no para Moisés. Vean la siguiente imagen. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, como pueden ver en esta imagen. Y además, no nada más flores, o sea, no nada más reverdeció, floreció. No nada más salieron hojitas, también salieron flores. Y además renuevos. Y además frutos, almendras. En una noche. Entonces, Moisés ya sabía que ese iba a ser el resultado, por supuesto, pero el pueblo de Israel era el que necesitaba una señal. Entonces, sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos vieron que allí decía Aarón y todas las florecitas y las almendras. Y lo vieron todos. Y cada uno, cada tribu, cada representante de su tribu fue a tomar su vara. ¿Qué estaba sucediendo? Dios estaba ratificando a quien había llamado para ser sumo sacerdote. También debo recordar que Aarón había tenido sus deslices, había tenido sus errores, y es que no existe un pastor, no existe un anciano de iglesia o un diácono que no cometa errores. Todos cometemos errores porque seguimos siendo humanos, porque a veces seguimos siendo presas de pasiones de este mundo, cometemos errores. Y hablando de Aarón, pues Aarón fue el que hizo el becerro de oro. O sea, siendo él el sumo sacerdote, por poco da al traste, nada más por la gracia y el perdón de Dios y la disciplina que Dios mostró, pero por poco ya se andaba llevando al pueblo de Israel en un camino, o por un camino equivocado de idolatría. Luego acuérdense que ya estudiamos que Aarón se dejó llenar la cabeza por esta mujer, su hermana María.
para quitar a Moisés, para darle un golpe de estado a Moisés, siendo hermanos carnales los tres. Y como María fue hecha leprosa y después fue disciplinada, fue sacada de la congregación. Aarón, claro que había cometido sus errores. Otro error de Aarón era que Aarón no quería a la esposa de Moisés por ser negrita. Y la discriminación no es para los cristianos, no es de cristianos. Seamos un indígena con mucho orgullo, de sangre pura. Seamos mestizos, seamos o tengamos sangre europea. Todos, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, todos somos igualmente amados, igualmente recibidos. Así que hasta medio discriminador había sido Aarón. Sin embargo, Dios dice, como le dijo a Pedro, Pedro, tú eres una piedra. Pero a pesar de esta piedra, a pesar de todos estos errores y de tu necedad y todo eso, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por supuesto, no se refería a que Pedro iba a ser el primer papa. Se refería a que a pesar de que hubiera ministros como Pedro, Dios llevaría su obra adelante. ¿Y saben por qué? Porque Él los escogió. Otro ejemplo de escogidos pues está entre Saúl, los dos Saúles en la Biblia, el Saúl del Antiguo Testamento y el Saúl del Nuevo Testamento. ¿Y quién es Saúl el del Antiguo Testamento? Bueno, pues que medía casi 2 metros de altura, que todo el pueblo le llegaba al hombro y que era muy guapo. Y la palabra Saúl, Shaul, en hebreo, quiere decir escogido. Y hay una gran diferencia entre el Saúl del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Y eso merece un estudio aparte. Pero en resumen, el Saúl del Antiguo Testamento lo eligió el pueblo por su apariencia. Por su apariencia, y ese Saúl terminó suicidándose, clavándose su propia espada después de ser derrotado por los filisteos, y entonces David llegó al trono. ¿Y cuál es el otro Saúl en el Nuevo Testamento? Saulo de Tarso. Saulo es el nombre latinizado de Saúl. Y cuando iba Pablo a Damasco y fue derribado del caballo, Jesús le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Dios lo llamó, fíjense, Saúl sí quería ser rey, por supuesto, pero Pablo, Saulo, no quería a los cristianos, los perseguía. Sin embargo, fue llamado, porque a Dios nadie le dice que no, y a pesar de su pasado, también eso es algo importante, porque luego la gente juzga también los pasados de las personas. A pesar de su pasado, Dios lo llamó a la luz admirable. Y entonces el Saulo o el Saúl del Nuevo Testamento también fue llamado, pero este fue llamado por Dios. Y vemos al que proseguía la meta, al que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, el escogido de Dios. Y en contrapunto vemos al escogido de la gente. Y tenemos que tener mucho cuidado de nosotros no escoger con nuestras pasiones y sin la guía del Espíritu Santo a nuestros líderes. Debemos dejar que sea Dios. Esa es la principal enseñanza. Pero continuemos. Entonces, versículo 10.
Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde. Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. A veces como que la traducción no nos ayuda mucho, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Vean la siguiente imagen. Yo creo que también Aarón se ha de haber sentido descansado. Vean, ya aquí vemos la figura de Aarón con su vara. Hasta como que le está abrazando, ¿no? ¿No les parece? Ahí con ternura. Porque en realidad Aarón está diciendo, bueno, si me equivoqué, la regué, pero Dios me perdonó y aún así mantiene su llamado a mí. Y eso es lo que siempre tenemos que tener en mente de los nuevos Aarones, de los actuales Moiséses, que Dios los ha llamado. Y ahí está Aarón, bien contento. Y la siguiente imagen, por favor, es otra imagen también de este sentimiento, donde había sentimiento de perdón. Sí me he equivocado, sí he cometido mis errores, pero Dios me ha perdonado. Donde había sentimiento de una nueva oportunidad. Sí, además de que me ha perdonado, me sigue dando una oportunidad como sacerdote, una ratificación. Y repetimos, Juan Calvino decía que Dios nos usa a pesar de nosotros mismos. Pero vean la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen van a ver aquí el arca del pacto o el arca de la alianza. Sí, la que Indiana Jones estaba buscando la otra vez en la película, ¿no? Y vemos esta arca. Pero esta arca tenía una tapa, se podía destapar. Vamos a la siguiente imagen, por favor, mis hermanos de medios. Y ya ven ahí cómo se está quitando la tapa, ¿verdad? Ahí se ve qué es lo que tenía adentro el arca. Bueno, ¿ven ese platito que está abajo? Es el plato de maná. Qué interesante, porque acuérdense que el maná se hacía gusanos, se echaba a perder. Si uno agarraba de más, solamente uno podía agarrar ese maná para comer en el momento, ¿sí? Sin embargo, el maná que estaba dentro del arca nunca se echaba a perder. Y allí estaba para que el pueblo se acordara de que Dios proveía a su pueblo. La provisión de Dios para su pueblo. También estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Allí estaban las 2 tablas guardadas dentro del arca, para que no se les olvidara que Dios había dictado esos mandamientos. Entonces, vemos 2 cosas. Por un lado, lo material, Dios proveyendo lo material, pero también por el otro lado, las tablas son como la Biblia. El alimento, sí, lo pensó bien usted, el alimento espiritual. Fíjense qué interesante. Alimento material, alimento espiritual, lo que un hijo de Dios necesita. Pero en medio, y por eso este dibujo me gustó, porque en medio de las tablas y del maná, ¿qué es lo que pueden ver ustedes? La vara. ¿Y qué es la vara? El sacerdocio. ¿Y quién es el sacerdote en este momento? Jesucristo. Es el sumo sacerdote. Y es el que embona, el que conecta lo material, nosotros, seres humanos, de sangre, carne y hueso, y la palabra de Dios, lo espiritual. Y entonces Dios ordena que Aarón deposite en el arca su vara. Vamos a volver a leerlo y ahora sí lo vamos a entender bien, porque les digo que a veces está medio intrincado esto. Jehová dijo a Moisés, versículo 10, vuelve la vara de Aarón
delante del testimonio. O sea, regresa la vara, pon la vara y métela en el arca del pacto, en el arca del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y ahora también se acuerden, además del maná y de las tablas, también se acuerden que yo elegí a Aarón y a sus hijos. Y así se va a acabar este asunto. Harás cesar sus quejas delante de mí y así no van a morir. En realidad es un favor que les estoy haciendo a estos rebeldes que están en contra de mis llamados, de mis siervos, de mis escogidos. E hizo Moisés como le mandó Jehová. Así lo hizo. Versículo 12. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare al que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? ¿Qué estaban diciendo? Bueno, aquí tenemos, y ya llegamos al capítulo 18. Vamos a darnos cuenta que de la tribu de Leví, Dios había hecho una selección, dos partes de la tribu de Leví. Estaba Aarón y sus hijos y los descendientes que vinieran generación tras generación. Solamente ellos podrían ser sacerdotes. Solamente. Un sumo sacerdote que era Aarón, el sumo sacerdote, y dos asistentes sacerdotes también. Cuando muriera Aarón, uno de estos dos sacerdotes ocuparía el lugar de Aarón. Y así, y esa era una de las líneas dentro de los levitas. Pero estaba la otra línea, y la otra línea era la de los levitas, la tribu, los hombres de la tribu que ayudaban en los oficios. A veces podrían replicar un oficio, pero había cosas que ellos no podían hacer. Y fíjense que pensando el sistema de la iglesia presbiteriana, pues tenemos a los ancianos y tenemos a los diáconos. Los ancianos, así como los sacerdotes, sumo sacerdote y dos sacerdotes, encargados de oficiar, ayudan a oficiar la Santa Cena, los bautismos. Los ancianos habilitados, con permiso del presbiterio, pueden casar, pueden dar la bendición, pueden dar los sacramentos, los ancianos de iglesia, ¿sí? Y por otro lado tenemos a los diáconos, con un trabajo quizás un poquito más material, menos espiritual, menos predicación, pero sí más trabajo material. Esto, además de que está en todo el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en Primera y Segunda de Timoteo, en Tito, así está estructurado en el Nuevo Testamento. De alguna forma también está en el Antiguo Testamento, cuando los levitas, unos son dedicados al sacerdocio y los otros son dedicados a otros trabajos y a liturgias más sencillas, por llamarle así. Y entonces la pregunta es, nos vamos a morir. Nosotros no podemos ir al tabernáculo, dice el pueblo de Israel. Solamente hay dos sacerdotes, el sumo sacerdote y sus dos hijos, son tres. No, pues nos vamos a morir, como que necesitamos. Y si nos acercamos al tabernáculo,
pues nos vamos a morir porque solamente los sacerdotes se pueden acercar. Fíjense la mentalidad. Y entonces a estos cuestionamientos le contesta Dios en el capítulo 18. Ven ahora el número 18, por favor. Entonces Jehová dijo a Aarón tras estos cuestionamientos. Qué importante, eso lo recalco, es siempre que conozcamos el contexto. Porque este capítulo 18 no podría ser comprendido si no hubiéramos leído el capítulo 17. Entonces, para contestar esta pregunta, Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Nada más tú y tus hijos. ¿Sí? Acuérdense, esta división dentro de la tribu de Leví. Los sacerdotes. Ustedes son los que van a llevar el pecado. ¿Qué es esto? Bueno, pues ellos a matar los animalitos por los pecados del pueblo. ¿Sí? Por los pecados. Tú y tus hijos se van a encargar de eso. Los otros levitas no se van a encargar de eso. Ese es territorio que solamente yo te doy a ti. Es una responsabilidad que solamente te doy a ti y a tus hijos, Aarón. Y a tus hermanos también. Versículo 2. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, ahí viene la segunda parte, la tribu de tu padre, les voy a dar chamba. No van a ser sacerdotes, pero que se acerquen y se junten contigo. Y ellos te van a servir, te van a ayudar, a ti y a tus hijos, los sacerdotes. Ustedes van a estar haciendo la liturgia, los oficios, el ministerio dentro del tabernáculo, y los otros levitas les van a estar ayudando. Y aquí vemos una imagen donde están pues los levitas, ¿no? Y estos levitas que están viendo en la imagen van a guardar lo que tú ordenes, Aarón. Lo que tú, sacerdote, ordenes, ellos lo van a hacer. Y el cargo de todo el tabernáculo. Y esto lo estudiamos, ¿no? Que había 3 tipos de levitas y que unos cargaban las pieles, otros cargaban las cosas que había dentro del tabernáculo, y otros transportaban pues toda la estructura y todo eso. ¿Se acuerdan que hasta había un desfile de cómo iba el pueblo de Israel y cómo los levitas iban allí? Sin embargo, versículo 3, no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. ¿Por qué? Porque ese trabajo solo le toca a un sacerdote. Imagínense un diácono que quisiera impartir junto con el pastor la Santa Cena. Imagínense, no puede ser, no le toca. Versículo 4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo: mantenimiento, limpieza, transporte y hasta seguridad, para que ningún extraño se acerque a vosotros, Aarón y tus 2 hijos. Y entonces les invito a que subrayen muy bien el versículo 6 y el versículo 7. Yo en mi Biblia puse una llavecita y puse versículo 6, levitas. Y en el versículo 7 puse sacerdotes, porque allí están los 2 oficios, allí están los 2 ministerios, pero lo que a cada uno le tocaba. En resumen, vean ustedes,
Levitas 6. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros, sacerdotes, en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Limpieza, mantenimiento, transporte, como leímos antes. Ahora vamos al versículo 7, que habla del trabajo de los sacerdotes. Mas tú, Aarón, se está refiriendo a Aarón, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, el velo, adentro. Ustedes sí pueden entrar al tabernáculo y ministraréis. Yo os he dado el don en don, yo les he regalado el servicio de vuestro sacerdocio. Y el extraño que se acercare, aunque sea levita, morirá. Entonces ahí tenemos ya los dos oficios desde el Antiguo Testamento. Dijo más Jehová a Aarón, versículo 8. He aquí, y vamos a la siguiente imagen, donde está el sumo sacerdote con sus hijos. Versículo 8, dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Fíjense, en este caso en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes los que iban a manejar las ofrendas. Sabemos que en el Nuevo Testamento, en el presente, son los diáconos los que manejan o recogen las ofrendas. Pero en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes. Y esto tiene una razón. Y la razón tiene que ver con la manutención de los sacerdotes. Algo que vamos a ver aquí es que el sacerdote tenía que ser provisto de casa y el sacerdote tenía que ser provisto de comida y de manutención. Y el levita no. Esa es una gran diferencia, aunque todos fueran de la tribu de Leví. Y por eso es que a veces de lo que sobraba o de partes específicas de un animalito podía consumir el sacerdote y su familia. Y por eso es que en el Antiguo Testamento el sacerdote era el que administraba mis ofrendas, dice en el versículo 8. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. De todo lo que traen te voy a dar, sacerdote, de todo lo que traen. Esto será tuyo. Versículo 9. De la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos es el pueblo de Israel. Todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos, toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, serán cosa muy santa para ti y para tus hijos. Y bueno, en el santuario vas a comer. Dios está preocupado porque también come sus sacerdotes. Dios está preocupado porque también comen sus siervos. Todo varón comerá de ellas, a todos tus descendientes, Aarón, van a comer de lo que traigan. Santa será para ti. Versículo 11. Esto también será tuyo. Es la segunda vez que viene la palabra tuyo. La primera fue en el versículo 9. La ofrenda elevada de sus dones, todas las ofrendas mecidos de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas. Entonces miren, había comida que solo era para los sacerdotes dentro del tabernáculo, pero también había ofrendas de las que podía tomar el sacerdote para dar a su familia afuera del tabernáculo.
Dios no nada más está proveyendo, manteniendo, sustentando al sacerdote, sino que también Dios se está preocupando por los que no son sacerdotes, por las esposas y por las hijas. Y esto es por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto, de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Sí, las presentan a Jehová, Dios lo toma como una ofrenda para él, pero este mosto, el trigo, que es primicia, tú te lo vas a quedar para que tú te sustentes. Y hablando de las primicias, versículo 13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Y todo limpio en tu casa comerá de ellas. ¿Y por qué dice limpio? Porque para poder recibir la bendición de Dios, también quienes estaban en casa, también los familiares del sacerdote necesitaban de Dios. Así como hoy todo hijo de anciano, de diácono, de pastor, necesitan de Dios. Y tienen que estar a cuentas personalmente con Dios, porque el nombramiento del papá de nada les sirve. 14. Todo lo consagrado por voto en Israel, acuérdense los votos, los que iban a ser nazareos, todo lo que llevan será tuyo. Todo lo que abre matriz, o sea, lo primero que nace, también esa primicia se la iba a quedar el sacerdote. De toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. Esto ya lo estudiamos, era una liturgia para que ese primogénito, animalito primogénito, pues al ser sacrificado, fuera redimido. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Entonces, en resumen, a ver, porque repito, a veces esto se enreda, ¿no? Resulta que si alguien llevaba, miren, mi borreguita dio a luz a su primer borreguito. Ah, ok. Bueno, como es las primicias, es el primogénito, va para los sacerdotes, para que coman, para que vivan. Pero hay que redimirlo, entonces hay que pagar el valor de ese borreguito. O hay que traer a otro borreguito para sustituir, para que puedas tú tomar a este. Así es que Dios bendecía a los sacerdotes. Dice el 17, mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar. Quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendido en olor grato a Jehová. ¿Y por qué? Porque estos animales no iban a entrar en esta categoría. Porque no todo su cuerpo se come. Miren, dice el versículo 18, la carne de ellos será tuya, pero no toda, Vamos a ver, ahí tengo una canasta de ofrendas, ¿sí? Y más adelante tengo cortes de carne. Miren, aprendimos un poquito. Miren ahí, a ver si lo puedes ampliar un poquito, hermano. ¿Sí? Realmente no me interesa que se vean las patas, pero lo demás sí. Miren dónde está el pescuezo, ese sí lo sabía, es el único que me sabía, hermanos. Pero la espaldilla, hasta hoy sé dónde está la espaldilla de una res.
hasta ahorita sé. El roast beef para las hamburguesas, miren nada más. El entrecote, el aguayón, miren la pierna. Pues para mí la pierna parece más una pompi que la pierna, pero bueno, miren, ahí está. Bola, chambarete, miren el deliciosísimo suadero, los taquitos de suadero. Miren de dónde se saca el suadero, yo no lo sabía. Falda, costillas. Bueno, no iban los sacerdotes a quedarse con todo el animal, sino la carne de ellos era tuya, como el pecho. Ah, ahí está el pecho, ¿sí? La espaldilla, pero hay dos espaldillas. Solamente la derecha será tuya, ¿sí? Entonces, Dios está diciendo es mucho, no te vas a comer todo y te voy a dar las mejores partes. Y lo que leí acerca de esto, hermanos, es que pues la espaldilla, el pecho, pues son cosas, hoy en las carnicerías son caritas, son de las, no es igual que una chuletita, no. Son más caras estas partes. ¿Y qué quiere decir? Que Dios le está dando lo mejor a sus siervos. No quiere, y fíjense, esto es importante que lo entendamos. Dios no quería que sus siervos sobrevivieran. Mira, ¿tienes para comer? No te vas a morir de hambre. ¿No? ¿Tienes para vivir? Pues ahí puedes estar. No pasa nada. No. Dios quiere lo mejor para sus sacerdotes. Lo mejor para sus sacerdotes. Y esto mejor, Dios lo da a través del pueblo. Así que este pasaje es muy importante. Y dice 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos, para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Yo quiero que mis siervos, que mis sacerdotes estén bien, no al margen, no allí rascándole, no, que estén bien. Tampoco los superlujos, pero sí que estén bien. Versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Vamos a la última imagen de hoy. Esto es tremendo, porque Dios está diciéndole a Aarón, a los sacerdotes. Por eso teníamos que diferenciar bien entre sacerdotes y levitas, ¿sí? A los sacerdotes les está diciendo, no vas a tener casa, no vas a tener tu terreno, ni entre ellos vas a tener parte, porque yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, literalmente, Dios es el Dios de sus siervos. Pero esto no quiere decir que el pobre Aarón y los otros sacerdotes y sus familias se quedaran en la calle. No quiere decir absolutamente eso. Por el contrario, yo te voy a dar quizás una casa que no sea tuya, prestada, apartada, de lo mucho que le he dado a este pueblo, para que allí tú puedas vivir. No nada más entonces es la comida, sino también es el techo. Yo te doy a ti tu heredad. Y me he puesto a pensar, y miren cómo son las cosas, porque
Sé que algunos hermanos están con estas ganas de que el pastor en esta iglesia viva en un departamento o en una casita. Lo sé. Y ahí es donde digo yo, híjole, cómo Dios a veces acomoda las cosas, ¿no? O sea, cómo estamos viendo hoy este asunto aquí en el libro de Números, ¿no? Pero es algo similar. Vamos a continuar al versículo 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Más adelante, aquí se agarran muchos para decir, pues ahí está el diezmo, es para el pastor. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta de que pues Aarón tuvo también descendencia, y también la descendencia de Aarón y de sus hijos pues se multiplicó y llegaron a haber cientos de sacerdotes. Y entonces esos sacerdotes eran mantenidos cuando estaban en el templo, y entonces los diezmos servían para únicamente en el momento en el que ellos estaban en el templo. En el libro de Crónicas vamos a encontrarnos un rol de 24 órdenes, de 2 semanas cada una de ellas, que al sacerdote le tocaba estar 2 semanas internado en el templo. Mientras vivía allí es que recibía o vivía de los diezmos, pero cuando le tocaba irse a su casita, ya no más. Entonces hay hermanos que nada más nos cuentan la mitad del asunto y no nos cuentan la otra mitad. Y dice el versículo 22, no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Entonces, volvemos a decir, híjole, entonces, ¿qué? ¿Se quedaron sin casa? Se quedaron sin casa porque Dios dijo, no van a tener heredad. Versículo 24. A los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, en esta época, si recibían diezmos, no recibían casa. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Esto es interesante, hermanos. Ya estamos acercándonos al final. 10 minutitos más. Luego he escuchado por allí en reuniones, incluso en otras iglesias, en otros presbiterios, que dicen, ya está diezmado. Si este sacerdote recibía diezmos mientras estaba ministrando, él tenía también que diezmar de esos diezmos. Nada de que ya está diezmado. Seguramente han escuchado ese término. ¡Qué error tan grande! Vuelvo a leer el versículo 26. Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Qué les parece? Eso es importante porque luego empezamos a sacar nuestras propias ideas del diezmo y todo eso y nos perdemos. 27. Y se os contará vuestra ofrenda con grano de la era y como producto del lagar. Como tú no produces, como no tienes tierra, tu diezmo va a ser equivalente a las ofrendas
que los otros sí traen de sus primicias, de sus cosechas, de sus animalitos. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Por eso el pastor debe diezmar. Por eso los oficiales y los ancianos, los diáconos, deben diezmar. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Ojo, no es tu ofrenda, No, pues, no le doy porque no me cae bien, no ofrendo porque no está haciendo las cosas como a mí me parece. Cuidado, esa no es elección tuya. Eso lo va a juzgar Dios. Eso lo va a juzgar Dios. Nuestra obligación es diezmar. Nuestra obligación es dar. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y quiero que vean la última imagen. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros, vuestras familias, pues es vuestra, y esa palabrita es importante, Subrayenla por favor. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Yo sé de iglesias que le dicen al pastor, mire, su salario es esta cantidad y tenemos esta cantidad para que usted viva, consiga un lugar donde vivir, a su gusto. También me parece que eso es bastante importante, pero hay que hacerlo. Más adelante vamos a estudiar este mapa. Allá en Josué, en el libro de Josué, aquí pueden ver cómo ya al entrar a la tierra prometida, cómo se distribuyeron las 12 tribus. ¿Ven los puntitos negros? ¿Ven ustedes los puntitos negros? Bueno, pues en algún lugar tenían que vivir los levitas, los sacerdotes. No tenían un territorio así, color verde o moradito, no. Y entonces vivían distribuidos, había lugares para que pudieran vivir estos levitas. Por ejemplo, aquí en este extremo vemos a Gad, y ahí hay 4 puntos, ¿no? 4 puntos dentro de Gad, que eran ciudades donde vivían los levitas, los sacerdotes. 2 cosas. Nótese que aquí está la provisión, no nada más de la comida, de la remuneración, sino también de el lugar para dormir, para vivir, para descansar de los levitas. No tenían un territorio, sino que estaban distribuidos para contestar a la pregunta del versículo 13 del capítulo anterior, para que también el pueblo de Israel pudiera ir cerca y no tuviera que ir hasta el tabernáculo y no murieran y pudieran hacer sus sacrificios. Y esto sucede ya cuando Israel está establecido, pero eso explica todo lo que estamos nosotros leyendo. Quiero también que sepan que, no sé, ahí en Judá, acá abajo en Judá, verde, hay unos puntitos y hasta abajo hay un punto que se alcanza a distinguir. Ahí está Deser, Jutá. Era una ciudad de sacerdotes, de levitas, ¿verdad? Y a lo mejor había una organización. El sacerdote que estaba allí viviendo se iba de cambio y se iba arriba a Benjamín o a Efraín o a Rubén, ¿verdad? Se iba de cambio y entonces iba a llegar a uno de esos lugares establecidos para que el siervo de Dios viviera. Eso es
el cuidado de Dios por sus siervos. Y terminamos, amados hermanos, con una invitación en el versículo 32. Dios le está diciendo al pueblo, bueno, ya te contesté, si vas a tener sacerdote cerca de ti, no, tampoco seas tan dramático de que te vas a morir, ¿no? Yo ya lo acomodé todo, pero tienes que saber que el sacerdote come y que el sacerdote tiene familia y necesita meterla en algún lugar. Así que la invitación de Dios es: no llevaréis pecado por ello, no peques, no haciéndolo, no peques siendo conchudo, no llevéis pecado por ello. Cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y como resultado no moriréis. Gracias a Dios pudimos ver 2 capítulos en esta noche. El Señor les bendiga. Vamos a terminar, vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias por esta tu palabra, gracias porque es transparente, porque es clara y porque podemos verla todavía más clara a través del Espíritu Santo, que es el que nos va explicando, nos va abriendo los ojos, los oídos. Te rogamos, Padre Celestial, que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, y que podamos siempre obtener esta información y aplicarla a nuestro presente, porque para eso está en tu palabra. Cuídanos en este resto de semana, protégenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.